Mark perdía pasta en sus inversiones en subastas. Creía que sabía cómo calcular el resultado operativo de la inversión, pero no lo sabía. No por lo menos uno riguroso que le garantizara la rentabilidad en su inversión. ¿Quieres saber cómo se hace? Quédate y te lo explico paso a paso. Mark nos contactó para que le hiciésemos una investigación de una subasta en Badalona, pero nos recalcó varias veces que quería que los cálculos fuesen lo más precisos posibles. Quería garantizar su ganancia. No quería ningún tipo de sorpresitas o imprevistos significativos. En este vídeo vamos a desglosar paso a paso cómo calcular el resultado operativo de la inversión ROI en la adquisición de subastas de vivienda. Vamos a determinar si una subasta es realmente rentable o no, qué impuestos y gastos debes considerar y cómo se calcula la ganancia final. Imagina que tienes un presupuesto limitado y quieres asegurarte que después de deducir los impuestos y gastos, tu inversión te generará un margen de beneficio. El cálculo del ROI es tu aliado perfecto para tomar decisiones informadas. Te hará sentir la confianza y la seguridad de participar o no en esa subasta. Tenemos en pantalla el ejemplo de la subasta de Mark en Badalona. La mayoría de estos datos son reales, algunos redondeados para efectos de este ejercicio. Hicimos el análisis completo considerando 3 escenarios de porcentajes de pujas máximas: 65, 70 y 75%, arrojándonos cifras de pujas máximas en euros de 120.000, 140.000 y 160.000 euros respectivamente. Esta tabla de Excel está formulada para que nos dé el beneficio y el ROI automáticamente. Pero vamos a analizar cada rubro paso a paso. En primer lugar tenemos el valor de subasta y este dato lo cogeremos del portal del BOE directamente. En la pestaña de información general la tenemos. Puja en porcentaje. Aquí haremos varios escenarios, pero partiremos de la base de ese 70% establecido por la LEC como la puja firme en las subastas judiciales. Para la subasta de Hacienda es el 50% la puja firme. Ahora las pujas en euros. Este dato ya nos sale automático porque nos toma el valor de subasta por el porcentaje que hemos establecido. Con estos porcentajes podemos ir jugando de manera de ir revisando cuál es el resultado que vamos obteniendo. Esta tabla de Excel está formulada, por lo tanto nos dará siempre resultados automáticos. Si queréis tener esta tabla, este template de esta tabla de Excel abajo, os la dejo en la descripción. Vamos ahora con el bloque de impuestos y gastos. Empecemos con el impuesto de transmisiones patrimoniales ITP. Este impuesto grava la compra o adquisición en subasta de bienes inmuebles de segunda mano. ¿Y cómo se calcula el ITP? Vamos a hacerlo en 2 pasos. El primer paso, se debe definir la base imponible o el monto sobre el que se calculará este impuesto. La base imponible será el mayor valor entre el valor referencial catastral o el valor de adjudicación del bien en subasta o valor de compra en una operación normal. Segundo paso, a esa base imponible seleccionada se le debe aplicar el porcentaje establecido por la comunidad autónoma en que se encuentre el inmueble.
Estos porcentajes pueden variar entre comunidad autónoma. Por ejemplo, para el caso de Cataluña, Valencia, Galicia, el porcentaje a aplicar es el 10%, mientras que en el País Vasco es solo el 4%. Para nuestro ejemplo, el mayor valor fue el valor referencial catastral, o sea, 192.412. Y como el inmueble se encuentra en Cataluña, se le aplicó el 10%, o sea, un ITP a pagar de 19.412. Gastos de registro son los asociados a inscribir el bien en el registro de la propiedad, ponerlo a nombre o tuyo o de nuestro cliente ideal. En el Real Decreto 1427 de 1989 se establecieron los aranceles que los registradores podían cobrar por sus servicios. Estos aranceles son unos porcentajes que están en unas tablas y que se aplican al valor de la operación. En el caso de las subastas, se aplica al valor de adjudicación del bien. Estas tablas las puedes encontrar en internet. Para nuestro ejemplo, he revisado la tabla de porcentajes y me he encontrado con el 0,95. Lo he aplicado entonces sobre el valor de la puja máxima. El impuesto de bienes inmuebles, el IBI, es un impuesto que grava anualmente a la vivienda. Se puede pagar fraccionado. En el caso de las subastas judiciales, la ley establece que el ganador de la subasta tendría que pagar el año en curso y los 4 años anteriores. Esto contados a partir de la fecha en que se inscribió el título en el registro de la propiedad. ¿Cómo averiguamos ese dato? ¿Cuánto es lo que se tiene que pagar anualmente en esa vivienda en subasta? Este dato se lo tenemos que preguntar o a los vecinos o al presidente de la comunidad. Normalmente te lo dan. Y bueno, tomas ese dato anual y lo multiplicas por 5. A ver, el IBI es un tema súper especial. En uno de mis próximos vídeos os contaré una historia espeluznante que viví en una subasta con el tema del IBI. Te adelanto un truquillo que aprendí de esa historia espeluznante. Los IBIs, si tú vas al ayuntamiento a preguntar cuánto se debe de IBI, solamente te van a dar los datos a ti como persona natural o jurídica. No te dicen la carga completa, todos los años que se debe de ese IBI, y puede ser que al final lo tengas que pagar tú porque es una hipoteca legal tácita. Recordar que os lo expliqué en un vídeo anterior. El truquillo es: tu notario de confianza te puede revisar cuáles son los IBIs que pueden pesar sobre este inmueble. Te puede dar todo el histórico. Ahí va. En conclusión acerca de los IBIs, es importante investigar antes de participar en la subasta con un notario cuál es la carga total de IBIs que pueden pesar sobre ese inmueble. De lo contrario, te puedes llevar muchas sorpresas desagradables. Os lo digo yo, que lo he vivido. La comunidad de propietarios. También ya lo conocemos. Si la vivienda está en un edificio, ya sabemos que tenemos que considerar los gastos de la comunidad. En el caso de las subastas, es lo mismo. La ley establece que se debe pagar el año en curso y los 3 o 4 años anteriores, dependiendo de la comunidad autónoma. Igualmente que con el IBI,
Es sumamente importante conocer la deuda de comunidad de propietarios que pesa sobre la vivienda en subasta antes de pujar, porque puede ocurrir que durante esos 4 años anteriores hayan ocurrido derramas importantes que hagan que la cifra se dispare. Yo me he encontrado con casos así. Me encontré en una ocasión una deuda de 25.000 euros aproximadamente. Era aún mayor que lo que había que pagarse de IBI. Imagínense ese despropósito. Con una deuda de este calibre, adiós ganancia, seguridad y suministros. Son otro bloque de gastos que debemos considerar. Una alarma, instalar la puerta antiocupa inmediatamente que nos han dado el decreto de adjudicación. Los gastos de luz, agua, darle de alta a estos servicios. Si nuestra intención es poner a la venta el inmueble, será necesario incurrir en estos gastos hasta tanto no se hace la protocolización al nuevo propietario. Para nuestro ejemplo hemos calculado 1.000 euros para lo que es la alarma y la puerta de seguridad. Se alquilan. Hay empresas que te alquilan esta puerta. Y además hemos considerado 1.200 para gastos de luz, agua. Claro, es una cifra que parece elevada, pero es mejor siempre ser conservadores. El periodo que he calculado ha sido de 1 año y más o menos sería el tiempo estimado hasta que se vende el inmueble. Reforma o lavado de cara. Para nuestro ejemplo he considerado 5.000 euros. Y esto obviamente es solamente un lavado de cara. ¿Qué pasa con estos inmuebles de subasta? Normalmente los dejan en muy malas condiciones. Por lo tanto, no solamente los 5.000, a veces, dependiendo de la situación, deberíamos considerar el monto completo de la reforma. Hemos considerado en este Excel los costos y gastos e impuestos más típicos, pero la situación puede variar y eso va a depender de qué tipo de subasta estamos investigando. Hay otros conceptos que pudiéramos necesitar agregar. Un ejemplo, si durante la investigación de la subasta detectamos que hay un ocupa, ya tenemos información de que los ocupas estarían dispuestos a negociar. Por lo tanto, debemos considerar un monto para esa negociación, 5.000, 10.000 euros, no lo sé, depende de cada situación, ¿vale? Por ejemplo, si esa persona que ocupa la vivienda es un ocupa que ya ha sido demandado y nosotros nos subrogaremos en el proceso, tendremos entonces que considerar el monto del abogado y el procurador, etcétera, etcétera. Dependerá de cada subasta. Y bueno, los imprevistos, aquellos gastos que no hemos considerado y que pudieran surgir. Esto pasa. Impuesto de plusvalía municipal. También es un impuesto que ya conocemos. Es el impuesto que pagamos sobre el incremento del valor del terreno. Este impuesto solo se paga cuando se vende el inmueble y hay un plazo de 30 días a partir de la fecha de protocolización del documento al nuevo propietario. Consideramos también la comisión al asesor en subastas inmobiliarias, que oscila normalmente entre un 3 y 6% y va a depender básicamente de la complejidad de la subasta. ¿Y cómo se calcula el ROI? Vamos a seguir con el mismo ejemplo de Marc de su subasta en Badalona.
Tomamos como referencia el escenario de la puja firme del 70%. Y el primer paso será calcular el costo de la inversión, que es la suma de la inversión inicial, o sea, la puja máxima o valor de adjudicación, más todos los impuestos y gastos en los que hemos incurrido en la operación. Nos va a dar un primer valor de 181.071. A este valor todavía nos faltaría sumarle la plusvalía y la comisión del asesor en subastas, que lo indicamos después del valor de venta, más que nada porque son pagos que se hacen durante o después de la protocolización de la firma de la venta en notaría. Entonces, en este caso tenemos un total de costo de la inversión que asciende a 188.671 euros. El beneficio de la inversión sería entonces el valor de venta del inmueble, que en este caso son 250.000, menos el costo de la inversión, o sea, 188.671 euros, nos daría un total de 61.329 euros. Esa es la ganancia de esta inversión. Y finalmente la tabla ya nos calcula automáticamente el ROI en porcentaje, que representa la rentabilidad que hemos obtenido en la inversión. En este caso se ha obtenido un 33%, lo cual no lo veo nada mal. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿A ti qué te parece? Déjame tus comentarios abajo. Marc está ahora en el proceso de venta de ese inmueble que se adjudicó en subasta. Si logramos que se venda por ese precio de venta estimado, que tiene toda la pinta que sí, no habrá obtenido esa rentabilidad del 33% presupuestada, pero sí 29%. Como os he dicho antes, pueden haber imprevistos y en este caso se tuvo que invertir más en el lavado de cara. Esta es una tabla dinámica que podrás ir ajustando a medida que vas progresando en el análisis exhaustivo de la subasta. Encontrarás situaciones donde necesitarás agregar nuevas filas con nuevos conceptos. Asegúrate siempre de revisar las fórmulas al final de la tabla. Y como un regalito para todos vosotros, abajo en la descripción os dejo esta tabla de Excel formulada en un archivo descargable. Búscalo. Y algunos consejos prácticos adicionales. Primero, haz una valoración realista del bien en subasta. No te fíes solamente de los portales. Investiga los precios de venta recientes en la zona. Segundo, establece un monto de colchón. Considera que pueden haber imprevistos. Y por último, considera tomar la asesoría de expertos en subastas. Te prometo que te pueden evitar muchos quebraderos de cabeza. Hemos llegado al final de este vídeo y como habrás podido notar, el cálculo del ROI no es solo una cuestión de números, sino de estrategia y conocimiento. Asegura tu inversión considerando todo lo que la puede impactar. No tomes riesgos innecesarios. Toma decisiones informadas. En mis próximos vídeos os explicaré al detalle cada uno de estos impuestos y gastos que impactan directamente la inversión en subastas judiciales. Y además te daré muchos trucos y estrategias para que no tomes riesgos innecesarios, para que tomes decisiones informadas.
Y tú, agente inmobiliario, recuerda que toda esta información es para ti, para que te conviertas en un exitoso asesor en subastas inmobiliarias. Y recuerda mi mensaje personal, atrévete a marcar la diferencia. Si te ha gustado este vídeo y te ha parecido útil toda esta información, suscríbete al canal, danos un like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas toda esta información valiosa que estaré publicando acerca del mundo de las subastas inmobiliarias.